¿Alguna vez sentiste que llegaste tarde en la vida? ¿Que los demás recibieron oportunidades que a ti jamás te ofrecieron? ¿Has visto a personas avanzar, ser bendecidas, ser escogidas, mientras tú sigues esperando una señal de Dios, sin saber si aún estás a tiempo? ¿Y si te dijera que existe un poder oculto en una parábola de Jesús, una parábola que ha sido malinterpretada por siglos, pero que contiene un mensaje secreto capaz de transformar por completo tu percepción del tiempo, del llamado y de tu valor ante Dios? Y si te dijera que este mensaje no es para todos, sino solo para aquellos que se han sentido olvidados, descartados, postergados, porque hoy vas a descubrir que, incluso si fuiste llamado a la viña en la última hora, puedes recibir la misma recompensa que aquellos que llegaron primero. ¿Puedes sentir lo que eso significa? Hay un misterio en las palabras de Jesús que no todos logran ver. Una revelación divina que ha permanecido oculta bajo la superficie de esta parábola. Hoy vamos a escarbar en el corazón mismo del mensaje de Cristo, para descubrir por qué Él comparó el reino de los cielos con un dueño de viña que salió a llamar obreros a diferentes horas del día. ¿Qué quiso decirnos realmente? ¿A quién hablaba? ¿Y por qué al final todos recibieron lo mismo? Tal vez creíste que llegaste tarde al llamado de Dios. Tal vez te convenciste de que ya no tienes tiempo, que ya no puedes ser usado. Pero esta parábola viene a sacudir ese pensamiento de raíz, porque en los próximos minutos vas a descubrir que lo que tú llamas tarde, Dios lo llama el momento justo. Vas a entender cómo funciona la economía del reino de los cielos, y vas a liberarte de la culpa, del complejo de inferioridad espiritual y del miedo de no ser suficiente. Durante este viaje bíblico, vamos a estudiar palabra por palabra esta poderosa enseñanza. Te revelaré 8 secretos escondidos dentro de esta parábola, secretos que transformarán la manera en la que ves tu llamado, tu propósito y tu valor delante del Señor. Te garantizo que, si te quedas hasta el final, no solo tendrás claridad espiritual, sino que también podrías desbloquear una bendición que ha estado detenida por mucho tiempo en tu vida. Este mensaje no es común, y esta parábola no es lo que parece. Dios tiene algo que decirte hoy, algo urgente, algo personal, y lo está haciendo a través de este video. Así que te pido, antes de que empecemos con el estudio, que dejes todo lo que estés haciendo, pongas tu corazón en sintonía con el cielo y me escuches con atención, porque cada palabra puede ser una respuesta divina a tu clamor más íntimo. Ahora, si realmente estás comprometido con tu fe, quiero que escribas en los comentarios esta frase: estoy listo para trabajar en la viña del Señor. Esa frase es una declaración espiritual. Es tu manera de decirle al cielo que estás dispuesto, disponible y abierto a lo que Dios quiere mostrarte hoy. Y si aún no lo has hecho, regálanos un me gusta ahora mismo. No es solo un clic, es una semilla que siembras para que este mensaje llegue a otros corazones necesitados. YouTube entiende que este contenido es valioso cuando tú participas. Y si te suscribes, te conviertes en parte activa de esta misión. Muchos hermanos y hermanas no tienen una iglesia cerca y encuentran en este canal su fuente de aliento espiritual. Tú puedes ayudarnos a mantener viva esa llama. Por eso, antes de iniciar con el estudio, escribe también paz en Cristo en los comentarios. Ese será nuestro saludo santo, nuestro acuerdo espiritual de que juntos, tú y yo, estamos por comenzar un viaje que el Espíritu Santo ya preparó para ti. Porque escucha esto, la penúltima enseñanza del video puede ser la clave que desbloquee una bendición esperada en tu vida. Así que no te atrevas a salir antes de llegar a ese punto. Ahora sí, vamos a sumergirnos en uno de los misterios
más fascinantes del Evangelio, el poder secreto de la parábola de los obreros llamados a la viña. 1. El dueño que busca a toda hora. La parábola comienza con una escena sencilla, casi cotidiana. Un dueño de una viña sale desde muy temprano en la mañana para contratar obreros que trabajen en su campo. Lo que podría parecer una simple referencia agrícola se convierte en la antesala de una profunda revelación espiritual. ¿Por qué Jesús compara el reino de los cielos con un hombre que sale una y otra vez a buscar trabajadores durante todo el día? Este detalle, que podría pasar desapercibido, es la llave para entender el amor persistente y la gracia escandalosa de Dios. Desde el amanecer hasta la última hora del día, este dueño no se cansa de salir. No envía a un siervo, no delega la tarea. Él mismo va una y otra vez, buscando, llamando, invitando. Esta imagen no es menor. Nos habla de un Dios que no descansa, que no se rinde con nosotros, que sigue buscando incluso cuando ya parece tarde, incluso cuando los demás ya han empezado a trabajar. Nos habla de un Dios que te llama en la mañana de tu vida, pero también te llama si estás al mediodía o incluso cuando ya el sol comienza a esconderse. Muchos creyentes viven con la carga de haber conocido a Dios tarde o de haberlo ignorado durante años. Cargan culpas, arrepentimientos, la sensación de haber desperdiciado demasiado tiempo lejos de la voluntad de Dios. Pero este pasaje viene a quebrar esa condena invisible. Nos muestra que Dios es un buscador incansable, que no se limita a una sola hora, a una sola etapa de tu vida. Él sigue saliendo a buscarte, aunque ya te hayas resignado, aunque creas que no hay más oportunidades. ¿No es eso lo que muchos sienten? Que el tren ya pasó, que las promesas ya fueron repartidas, que solo queda conformarse con lo que hay. Pero esta parábola grita lo contrario. Jesús quiere que veas que el dueño sigue caminando hacia ti, sigue saliendo, sigue preguntando: ¿quieres venir a trabajar en mi viña? ¿Estás dispuesto? Aunque sea ahora, aunque sea en la última hora. La persistencia del dueño revela el corazón del Padre, un corazón que no se resigna a perderte, un corazón que ve valor en ti, aunque estés parado sin hacer nada, aunque todos los demás ya estén ocupados, aunque nadie más te haya contratado. Es un mensaje que desarma toda mentalidad de rechazo. Es una medicina para el alma herida que se sintió olvidada por Dios. Porque si Él sigue saliendo a buscar, entonces aún estás a tiempo. Aún eres necesario. Aún hay un lugar para ti en su viña. Fíjate en los obreros que fueron contratados al final del día. Estaban de pie, esperando. Algunos seguramente ya habían perdido la esperanza. Otros tal vez pensaban que no eran buenos suficientes, que su fuerza ya no alcanzaba, que nadie los elegiría. Pero el dueño los ve, se detiene, les habla, los llama. No les pregunta por qué no empezaron antes, no les exige explicaciones. Simplemente les da una nueva oportunidad. ¿Te das cuenta? Dios no te está interrogando por tu pasado, te está invitando a un nuevo presente. Y aquí hay una lección profunda. El reino de los cielos no se basa en cuánto tiempo llevas trabajando, sino en a quién estás sirviendo. No se trata de cuántas obras acumulaste, sino de si estás dispuesto a responder hoy a su llamado. El dueño de la viña no diferencia el pago. A todos les da lo mismo. Esto escandaliza a muchos, incluso a los que llegaron temprano. Pero ese es el mensaje oculto. El amor de Dios no se mide por cronómetros, se mide por gracia. Y tú que estás viendo este video, quizás te sientes como esos obreros de última hora. Tal vez tu vida ha estado marcada por decisiones equivocadas, por años de lejanía espiritual, por temporadas de sequía interior. Pero hoy el dueño ha salido una vez más. Hoy Dios ha caminado hasta donde tú estás, no para juzgarte, sino para invitarte. ¿Aceptarás su llamado? Esta parábola no es
solo una historia sobre trabajo. Es una radiografía del corazón de Dios, un Dios que sigue saliendo a la plaza, a las esquinas, a los rincones donde muchos ya dejaron de esperar. Él busca a los descartados, a los invisibles, a los que sienten que ya no tienen lugar, y lo hace no solo al principio del día, sino hasta el último momento. ¿Puedes imaginar cuánto vales para Dios si sigues saliendo a buscarte incluso cuando otros ya dejaron de creer en ti? Tal vez estás en la etapa final de algo, un proyecto, una relación, una etapa de vida. Tal vez crees que ya no hay más que hacer, pero esta palabra viene a sacudirte, porque mientras el día no haya terminado, aún hay una viña donde puedes trabajar, aún hay fruto que puedes dar, aún hay propósito para ti. No importa cuán tarde creas que es, no importa cuánto tiempo estuviste parado en la plaza esperando. Hoy el dueño ha salido una vez más, hoy te llama por tu nombre, hoy te mira con amor y hoy te dice, ven, la viña te espera. 2. El llamado no depende de tu mérito, sino de su misericordia. Uno de los elementos más provocadores de esta parábola es que los obreros contratados a última hora reciben el mismo salario que aquellos que comenzaron a trabajar desde el amanecer. Esta decisión genera incomodidad en los que llegaron primero, quienes esperaban ser recompensados con mayor generosidad. Pero el dueño de la viña responde con una frase poderosa que desarma toda lógica humana. ¿No tengo derecho a hacer lo que quiero con mi dinero o te da envidia que yo sea generoso? En esta respuesta se revela uno de los secretos más profundos del reino. El llamado no se basa en mérito humano, sino en la misericordia soberana de Dios. En nuestro mundo, todo se basa en rendimiento. Se premia al más productivo, al más constante, al más puntual. Pero el reino de Dios rompe esta lógica. No se trata de cuánto hiciste ni de cuán temprano llegaste. Se trata de a quién pertenece la viña y de cómo Él decide repartir sus bendiciones. Muchos creyentes viven agotados, tratando de acumular méritos espirituales, como si la gracia fuera un trofeo que se gana por esfuerzo. Pero esta parábola desmantela esa mentalidad. Nos recuerda que el amor de Dios no se compra ni se negocia, se recibe, se acepta, se abraza con humildad. Pensemos por un momento en los obreros de la primera hora. Su indignación no viene de la injusticia real, porque se les pagó exactamente lo que se acordó. Su enojo surge al ver la bondad del dueño hacia los otros. Este es un espejo para muchos creyentes que, sin notarlo, han desarrollado un corazón religioso que mide la espiritualidad con reglas humanas. Gente que se compara, que cree que merece más porque ha servido más, pero el reino no funciona así. En el reino, lo que cuenta no es el tiempo, sino la disposición. No es el historial, sino el corazón. ¿Cuántas veces tú, que estás viendo este video, te has sentido indigno de recibir algo de Dios? Has pensado que no has hecho lo suficiente, que otros merecen más. Pero Dios no mide como el hombre. Él ve tu corazón dispuesto, tu fe naciente, tu deseo de responder ahora, aunque haya pasado tiempo. Y en su misericordia te ofrece el mismo salario: vida eterna, restauración, propósito, honra. No porque lo hayas ganado, sino porque Él decidió dártelo. Este principio confronta nuestro ego, nos pone de rodillas, porque entender que Dios bendice sin que lo merezcamos es humillante, pero también es liberador. Nos recuerda que no se trata de lo que hicimos o dejamos de hacer, sino de quién es Él. Misericordioso, generoso, bueno, con todos. Y eso incluye a ti. Tal vez creciste en una cultura donde todo tenía que ser ganado. Tal vez fuiste herido por voces que te dijeron que nunca serías suficiente. Tal vez arrastras una culpa que te impide recibir las promesas de Dios.
pero este mensaje viene a romper esa cadena. Viene a decirte que el dueño de la viña ha decidido pagarte igual que a todos los demás, no por lo que hiciste, sino porque Él te ama, porque su misericordia no depende de tu historial, sino de su carácter eterno. Y no solo eso, hay algo más profundo aquí. La igualdad del salario revela que, a los ojos de Dios, todos los llamados tienen el mismo valor. No hay favoritos, no hay escalas, no hay títulos ni antigüedad, hay gracia. Y esta verdad puede sanar tu identidad espiritual, porque si creías que eras menos por haber llegado tarde, por no tener el conocimiento bíblico que otros tienen, por no haber servido antes, hoy Dios te dice, para mí, vales igual. No te mido por horas, sino por amor. Es necesario que renuncies a la comparación, que dejes de mirar a otros creyentes como si estuvieran por encima. El enemigo quiere hacerte sentir inferior para que no respondas al llamado. Pero el dueño de la viña no lo permite. Él te pone en igualdad, te dignifica, te honra, te equipa con las mismas herramientas espirituales y te recuerda que tú también puedes llevar fruto, aunque hayas comenzado tarde. ¿Y sabes por qué esto es tan poderoso? Porque también cambia cómo tratamos a los demás. Nos libera del juicio, nos convierte en promotores de gracia, nos enseña a alegrarnos cuando otros reciben, aunque hayan llegado después que nosotros. Nos transforma en colaboradores del reino que celebran la misericordia de Dios, en lugar de resistirla. Tal vez tu historia está marcada por demoras, por desvíos, por pérdidas de tiempo, pero la misericordia de Dios lo redime todo. Cuando Él te llama, también te restituye. Cuando Él te invita a trabajar en su viña, lo hace sabiendo que tu pasado no te define. Su gracia cubre cada hora perdida, y su recompensa está garantizada no por tu mérito, sino por su fidelidad. En esta etapa del video, quiero que te hagas esta pregunta. ¿He estado viviendo como un obrero de la primera hora, comparando y exigiendo, o como uno de la última hora, agradecido por la misericordia inesperada? Estoy listo para recibir lo que no merezco simplemente porque Él ha querido dármelo. Si puedes responder con humildad, descubrirás un gozo que no se basa en logros, sino en gracia. Y entenderás por qué esta parábola es tan revolucionaria. Porque no solo muestra cómo actúa Dios, sino cómo quiere que actuemos nosotros, con una fe que deja de contar horas y empieza a contar bendiciones. Prepárate, porque en el próximo tópico veremos lo que ocurre en el corazón del obrero cuando finalmente entra a la viña, una revelación que puede marcar el inicio de una nueva temporada en tu vida espiritual. 3. Cuando el obrero entra a la viña, el despertar del propósito. Una de las escenas más ignoradas en esta parábola es el momento en que los obreros llamados a última hora finalmente entran a la viña. El texto no detalla sus emociones, pero si observamos con discernimiento espiritual, podemos imaginar lo que sucede en el corazón de alguien que ha estado todo el día esperando, sintiéndose inútil, olvidado, juzgado, y de repente es llamado con dignidad a participar en la obra del dueño. Este momento no solo representa un cambio de actividad, sino un despertar del propósito. Es el instante donde la vergüenza se transforma en misión, donde el desánimo da paso a la utilidad, donde lo que parecía perdido empieza a cobrar sentido. Para muchos, el mayor dolor no es el pecado, sino la sensación de inutilidad. Vivir sin propósito es una forma de morir en vida. Sentirse desconectado de una misión, sin razones para levantarse, sin un llamado que te impulse, puede desgastar lentamente el alma. Y eso es exactamente lo que la viña representa en esta parábola. Un lugar de propósito restaurado, donde el obrero deja de estar parado, esperando, sintiéndose vacío, para
Finalmente entrar en una tarea que da sentido, valor, dirección. ¿Has sentido alguna vez que estás en pausa? Como si tu vida estuviera detenida mientras ves a otros avanzar, cumplir sus sueños, servir a Dios, crecer espiritualmente. Tal vez has orado diciendo: Señor, ¿cuándo me vas a usar? ¿Cuándo me vas a mostrar mi lugar? Y hoy, esta parábola viene a decirte que tu momento ha llegado, que hay una viña que te espera, que tu propósito no está muerto, solo estaba esperando el tiempo del llamado. Lo interesante es que estos últimos obreros no sabían si realmente serían llamados. El día casi terminaba, el sol bajaba, muchos ya se habían resignado a volver a casa sin nada. Pero en la hora menos esperada escuchan la voz del dueño. ¿Por qué están aquí parados todo el día sin hacer nada? La pregunta no es una acusación, es una puerta abierta. Es como si Dios dijera: todavía hay lugar para ti, todavía hay espacio en mi obra, todavía quiero usarte. Y cuando ellos aceptan y entran a la viña, algo cambia. Ya no son espectadores, ahora son colaboradores, ya no son descartados, ahora son sembradores. El simple hecho de entrar a trabajar, aunque sea por una hora, los conecta con un sentido de dignidad que no se puede comprar ni fabricar. Es el mismo que tú puedes experimentar cuando decides responder al llamado de Dios, aunque sientas que es tarde, aunque creas que ya perdiste demasiado tiempo. Este es un mensaje para ti que te has sentido fuera de lugar, lejos de la obra, mirando desde la barrera cómo otros sirven, predican, oran, lideran. Dios no te creó para observar, te creó para participar, y hoy quiere encender en ti el fuego del propósito. No importa si apenas estás empezando, no importa si no tienes experiencia, lo único que necesitas es disposición. El dueño de la viña no busca expertos, busca corazones dispuestos, y este despertar del propósito no solo bendice tu vida, sino que empieza a sanar muchas heridas. Cuando el obrero entra a trabajar, comienza a sentir que su día no fue en vano, que su espera tuvo sentido, que su tiempo, aunque breve, puede ser fructífero. Y lo mismo pasa contigo cuando abrazas el llamado de Dios. Aunque llegues en la última hora, puedes producir fruto, puedes dejar una huella, puedes ser canal de bendición, porque en el reino de Dios, una hora bajo su voluntad vale más que 1000 sin propósito. Piensa en Moisés. Pasó 40 años en el desierto creyendo que su tiempo había terminado. Pero a los 80 años, Dios lo llamó para liberar a Israel. Piensa en el ladrón en la cruz que en la última hora de su vida escuchó: hoy estarás conmigo en el paraíso. Piensa en el hijo pródigo que tras años de desperdicio fue recibido con una fiesta al regresar. Todos ellos son símbolos del obrero de última hora. Todos ellos vivieron el despertar del propósito cuando menos lo esperaban. Y si ellos lo vivieron, tú también puedes. No hay edad límite para servir a Dios. No hay pasado tan oscuro que opaque su llamado. No hay historia tan rota que Él no pueda usar. Lo único que necesitas es dar ese paso, dejar la plaza de la espera y entrar a la viña del propósito. A partir de ese momento, tu vida deja de girar en torno a tus errores y empieza a girar en torno a su gracia. Además, hay algo hermoso que ocurre cuando empiezas a trabajar en la viña. No solo empiezas a servir, también empiezas a sanar, porque el propósito es medicina para el alma. El obrero que se sentía rechazado empieza a sentirse útil. El que se sentía invisible empieza a ser parte de algo mayor. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. No quiere que vivas a la sombra de tus fracasos, quiere que camines a la luz de tu llamado. Pero para eso necesitas tomar una decisión. No puedes quedarte parado esperando que todo cambie solo. Debes responder. Debes decir: Señor,
Aquí estoy, aunque sea tarde, aunque me sienta débil, aunque no sepa cómo empezar. Y él te responderá como el dueño de la viña: ven, aún hay espacio, aún puedes servir. Y cuando entres, experimentarás algo que va más allá del salario. Sentirás que tu vida empieza a tener sentido otra vez. Descubrirás que Dios no te estaba castigando, sino preparando. Y entenderás que incluso la espera fue parte del proceso, porque el propósito no llega cuando tú quieres, sino cuando estás listo para valorarlo. En el próximo bloque descubriremos por qué el salario es igual para todos y cómo esa decisión divina nos revela el corazón más profundo del Evangelio. Prepárate, porque vamos a entrar en uno de los aspectos más transformadores de esta parábola. 4. Un salario igual para todos. El escándalo de la gracia. Al llegar el final del día, el dueño de la viña llama a su mayordomo y le da una orden que rompe con todas las expectativas humanas. Llama a los obreros y págales su jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Esta frase, aparentemente administrativa, encierra una de las verdades más poderosas y escandalosas del Evangelio. Porque en ese momento, los obreros que llegaron en la última hora reciben el mismo pago que aquellos que trabajaron todo el día bajo el sol. Y la reacción no se hace esperar. Los primeros murmuraron contra el dueño, se sintieron traicionados, menospreciados, desvalorizados. Pero lo que estaban presenciando no era una injusticia, era una manifestación pura de la gracia de Dios. La gracia, por definición, es inmerecida, rompe las reglas del mérito, ignora la lógica de las recompensas humanas. La gracia no premia por esfuerzo, sino que se entrega como un acto soberano de amor, y por eso escandaliza. Porque todos llevamos dentro un sistema de justicia basado en lo que creemos merecer. Pero el reino de los cielos no opera bajo ese sistema. Y esta parábola es una bofetada espiritual para toda mentalidad religiosa que quiere convertir a Dios en un patrón de recompensas terrenales. Los primeros obreros no pecaron por trabajar mucho, pecaron por comparar. Su murmuración nace de una expectativa. Si ellos, que apenas trabajaron una hora, recibieron un denario, entonces nosotros, que trabajamos todo el día, deberíamos recibir más. Pero el dueño nunca prometió más. Prometió un denario y cumplió su palabra. Lo que molestó a los primeros no fue la falta de justicia, sino la abundancia de gracia. No podían soportar ver que otros recibieran lo mismo, sin haber hecho lo mismo. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has sentido que otros reciben bendiciones que tú aún no ves? Que hay personas que apenas empiezan a caminar con Dios y ya están siendo prosperadas, sanadas, usadas. Mientras tú, con años de oración y fidelidad, sigues esperando. Pero aquí está la lección. Dios no está en deuda contigo. Su generosidad no es injusticia. Su gracia hacia otros no es una resta para ti. Él cumple lo que promete. Y a veces bendice más allá de lo que tú esperas, no para compararte, sino para enseñarte a confiar en su corazón. Esta enseñanza es profundamente liberadora si logras abrazarla, porque te saca del juego de la comparación y te introduce en el descanso de la confianza. Te invita a soltar el reclamo, la frustración, la competencia y a celebrar que Dios es bueno con todos, incluso con aquellos que parecen llegar tarde. La gracia no nivela hacia abajo, eleva a todos a la misma dignidad, no borra el valor del que llegó temprano, resalta el amor de un Dios que no quiere que nadie quede fuera. Además, si observamos bien, el orden del pago es intencional. El dueño hace que los últimos sean los primeros en recibir. Esto no es solo una inversión de filas, es una declaración profética.
Jesús lo dice al final: así los últimos serán los primeros y los primeros últimos. El reino de Dios no premia la posición sino la disposición, no honra el currículo, honra el corazón. Y muchas veces aquellos que llegaron tarde tienen un agradecimiento más fresco, una humildad más viva, una sed más auténtica. Tal vez tú eres de esos que ha llegado último en muchas áreas de la vida. Has visto a otros casarse antes, encontrar trabajo antes, crecer espiritualmente antes, recibir respuestas antes. Pero esta parábola te asegura que eso no te descalifica, que en Dios, aún el último puede recibir primero, que su gracia no se retrasa ni se acumula, llega justo cuando lo necesitas y en la medida que Él ha determinado. También es necesario mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿he estado murmurando contra la gracia de Dios? ¿He cuestionado su bondad porque no se ha manifestado como yo esperaba? ¿He mirado a otros con resentimiento espiritual? Esta parábola no solo consuela a los últimos, confronta a los primeros. Nos llama a revisar nuestra motivación, porque si servimos a Dios esperando recibir más que otros, no hemos entendido su corazón. Y eso es lo que el dueño responde: no convenimos en un denario, toma lo tuyo y vete, quiero dar a este último lo mismo que a ti. Es una respuesta firme pero justa. Dios no nos debe nada. Nos ha dado todo, nos ha permitido entrar a su viña, nos ha llamado, nos ha confiado una parte de su obra. Y si además decide bendecir a otros como a nosotros, eso no nos quita, nos enseña, nos purifica, nos madura. El escándalo de la gracia no es un desorden, es el orden del cielo. Un orden donde el amor pesa más que la lógica, donde la fidelidad de Dios supera nuestras fórmulas, donde el corazón roto puede ser restaurado con la misma plenitud que el corazón constante. Y eso debería llevarnos no a reclamar, sino a rendirnos, a dejar de exigir y empezar a adorar, a soltar el deseo de controlar y comenzar a confiar en que Él sabe lo que hace. En el próximo bloque vamos a descubrir cómo esta igualdad de salario no es solo una enseñanza teológica, sino una invitación a vivir una vida de gratitud constante, sin mirar a los lados, caminando con los ojos fijos en el rostro del dueño que llama, que paga, que ama y que nunca se equivoca. 5. Gratitud en lugar de comparación, la actitud que libera al obrero. Uno de los grandes desafíos espirituales que enfrentan los creyentes que sirven a Dios es mantener un corazón agradecido en medio de un mundo que constantemente los invita a compararse. Esta parábola de los obreros llamados a la viña expone con claridad cómo la comparación puede robar la paz incluso a quienes han sido fieles, y cómo la gratitud es el antídoto que libera el alma de la frustración, del juicio y de la amargura. Porque al final todos fueron contratados, todos recibieron su salario, todos fueron incluidos, pero no todos se fueron en paz. Los obreros de la primera hora podrían haber regresado a casa con gozo. Habían tenido el privilegio de trabajar todo el día en la viña del dueño, de contribuir más, de conocer antes el propósito. Pero su corazón se contaminó al ver cómo otros, con menos esfuerzo, recibieron lo mismo. Lo que podría haber sido un día de plenitud terminó siendo un día de resentimiento. Y eso no fue culpa del dueño, sino de la actitud con la que interpretaron su propia historia. ¿Cuántas veces tú también has mirado tus bendiciones con amargura? No porque sean pequeñas, sino porque al compararlas con las de otros, te parecen insuficientes. La comparación siempre desfigura la realidad. Hace que lo que tenemos parezca menos de lo que realmente es. Apaga la gratitud. Nos convierte en jueces del obrar de Dios en la vida ajena. Y lo más peligroso, cierra el corazón a nuevas bendiciones.
porque cuando estás enfocado en lo que otros tienen, no puedes disfrutar lo que tú has recibido. Este principio espiritual es vital. La comparación bloquea la revelación. El que vive mirando a los lados nunca ve lo que Dios quiere mostrarle de frente. Jesús sabía esto, por eso insiste en mostrar que el dueño no fue injusto, fue fiel, cumplió lo prometido. Lo que pasa es que la expectativa de los obreros cambió cuando vieron lo que otros recibían. Y aquí hay una lección poderosa. La expectativa errónea crea decepción innecesaria. ¿Qué hubiera pasado si los primeros obreros hubieran terminado el día agradecidos por su pago, sin fijarse en los demás? ¿Cómo sería tu vida espiritual si aprendieras a celebrar lo que tienes, sin estar evaluando constantemente lo que falta? La gratitud es una llave que abre puertas. Es la actitud que transforma el trabajo en gozo, el sacrificio en adoración, el cansancio en honra. Un obrero agradecido no mira la hora en que empezó, ni compara su salario. Mira al dueño, mira su gracia, mira su fidelidad. Se alegra de haber sido llamado, de haber sido incluido, de haber tenido una misión. Y tú puedes ser ese obrero. Muchos creyentes hoy están paralizados por la comparación. Ven ministerios crecer más rápido, matrimonios restaurarse antes, puertas abrirse para otros, y empiezan a cuestionar a Dios. Pero esta parábola viene a sacudir ese veneno del alma. Te dice que Dios no se equivoca, que Él sabe cuándo llamarte, cuánto darte, cómo bendecirte, que no estás en competencia con nadie, que tu historia tiene un ritmo divino y que si logras ver tu vida con gratitud, experimentarás una paz que no depende de lo que tengas, sino de lo que reconoces. Incluso en la comunidad de la fe, esta enseñanza es crucial, porque la comparación crea divisiones, genera celos, críticas, rivalidades, pero la gratitud une, eleva, crea ambientes donde se celebra la bendición ajena como si fuera propia. Imagínate una iglesia donde todos se alegran por lo que Dios hace en el otro, sin competir, sin murmurar, sin reclamar. Esa es la cultura del reino y empieza en ti. Piensa en el ejemplo de Juan el Bautista. Cuando sus discípulos le dijeron que Jesús estaba bautizando y todos iban a él, Juan no se molestó. Respondió con humildad: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Ese es el espíritu del obrero agradecido, el que entiende que su lugar en la historia no se mide por protagonismo, sino por obediencia. El que sabe que haber sido parte ya es un privilegio. También piensa en el apóstol Pablo, que desde una prisión pudo escribir: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa no es resignación, es revelación. Pablo entendía que el llamado de Dios no se trata de cantidad de frutos, ni de visibilidad, ni de reconocimiento. Se trata de fidelidad, de servir con gozo, donde sea, cuando sea, como sea. Esa es la marca del verdadero obrero del reino. Y tú puedes cultivar ese corazón. ¿Cómo? Empieza por renunciar a la comparación. Agradece por el tiempo que llevas en la viña, por el salario que has recibido, por la gracia que te fue dada, por la oportunidad de servir. Agradece por lo pequeño, por lo invisible, por lo que otros no valoran. Y verás cómo tu perspectiva cambia, cómo tu fe se fortalece, cómo tu espíritu se eleva. Hoy Dios te llama a trabajar en su viña con gratitud, a mirar a los demás no como competencia, sino como compañeros, a dejar de contar horas y empezar a contar gracias, a vivir sabiendo que si fuiste llamado, fuiste amado, que si estás en la viña, estás en el centro de su voluntad. Y eso, en sí mismo, ya es el mayor salario que podrías recibir. En el próximo bloque exploraremos cómo esta parábola revela el carácter del dueño y cómo esa revelación puede sanar la imagen que muchos tienen de Dios como un ser lejano o exigente.
Prepárate para ver al Padre con nuevos ojos y dejar atrás toda imagen distorsionada que impide que confíes plenamente en Él. 6. La verdadera imagen del dueño, un Padre justo y compasivo. Uno de los mayores problemas espirituales que enfrentan muchos creyentes es la imagen distorsionada que tienen de Dios. A lo largo de sus vidas, por experiencias dolorosas, por enseñanzas incompletas o por heridas del alma, desarrollan una percepción errada del carácter del Padre. Algunos lo ven como un juez frío, otros como un patrón exigente, y no pocos como un ser lejano, indiferente a su dolor. Pero esta parábola de los obreros llamados a la viña viene a revelar un rostro completamente distinto de Dios, el de un dueño justo y compasivo, que no solo actúa con equidad, sino que lo hace movido por un profundo amor por cada uno de sus trabajadores. El dueño de la viña no es simplemente un empresario que busca productividad. Es alguien que camina, que observa, que pregunta, que escucha, que vuelve a salir. Su insistencia en salir una y otra vez en busca de obreros revela que su mayor preocupación no es la cantidad de trabajo realizado, sino la inclusión de cada persona en su obra. Es decir, no quiere dejar a nadie fuera. No soporta ver a alguien sin propósito. No tolera la idea de que alguien quede sin experimentar la dignidad de ser útil, de sentirse llamado, de recibir una recompensa. Este detalle cambia por completo la manera en la que muchos se acercan a Dios. Porque si Él fuera simplemente un juez o un patrón impersonal, no saldría tantas veces, no buscaría con tanto empeño, no se preocuparía por los que nadie contrata. Pero Él lo hace, y eso nos dice mucho de su corazón. Nos dice que es un Padre que mira a los que otros ignoran, que llama a los que el mundo descarta, que sigue creyendo en ti, incluso cuando tú has dejado de creer en ti mismo. Mira cómo se dirige a los obreros de la última hora. No los acusa, no los humilla, no les exige una justificación, solo les hace una pregunta: ¿por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Y ellos responden con honestidad: porque nadie nos ha contratado. En esa respuesta hay una herida, una historia de espera, una confesión de haber sido ignorados, y el dueño no profundiza en esa herida, no la explota, no la utiliza como excusa para dejarles fuera. Al contrario, la usa como motivo para incluirlos. Porque lo que él busca no es culpables, sino colaboradores. Puedes ver cómo esto se relaciona con tu historia. ¿Cuántas veces te has sentido así? De pie en la plaza de la vida, viendo pasar el tiempo, esperando que alguien te vea, que alguien te valore, que alguien te llame. Tal vez te has preguntado si Dios realmente se preocupa por ti, si Él ve tu situación, si le importa tu dolor. Y esta parábola viene a gritarte que sí, que Él te ha visto, que ha salido a buscarte, que quiere integrarte a su viña. No porque seas perfecto, sino porque eres suyo. El dueño representa a Dios Padre, y su forma de actuar revela que no mide a las personas por su rendimiento, sino por su disponibilidad, que no las jerarquiza por su experiencia, sino que las abraza por su disposición, que no necesita obreros eficaces, sino corazones humildes. Este es el Dios que Jesús vino a revelar. No el Dios del castigo y la amenaza, sino el Dios del abrazo, de la segunda oportunidad, del amor que transforma. Muchos creyentes arrastran un temor profundo de que Dios esté constantemente evaluándolos, listo para castigar sus errores. Pero esta parábola viene a cambiar esa perspectiva, porque el dueño no reprende a los que llegaron tarde, no expone públicamente su demora, solo les da lo mismo que a los demás. Y eso no es debilidad, es gracia soberana, es compasión que no necesita explicación, es amor que no busca justificación.
Y esa es la verdadera imagen de Dios que necesitas tener. La forma en que ves a Dios determina la forma en que te relacionas con Él. Si lo ves como alguien duro, te esconderás cuando falles. Si lo ves como alguien indiferente, te rendirás cuando sufras. Pero si lo ves como el dueño de esta parábola, como un padre justo y compasivo, correrás a su encuentro, aun cuando te sientas indigno. Servirás en su viña con alegría, no por miedo a perder el salario, sino por gratitud de haber sido llamado. Y esto también afecta cómo ves tu identidad. Porque si el dueño es compasivo, entonces tú no eres un simple número. Eres alguien valioso para él, alguien digno de ser buscado, llamado, contratado, bendecido. Aunque el mundo no te haya visto, aunque otros te hayan ignorado, aunque lleves años en la plaza del anonimato, Dios sabe dónde estás. Y Él ha salido una vez más para encontrarte, para levantarte, para decirte, ven a mi viña. No es casualidad que estés viendo este video. No es coincidencia que esta palabra haya llegado hasta ti. Es el dueño hablándote directamente, diciéndote que lo que tú ves como rechazo, Él lo ve como preparación, que lo que tú llamas demora, Él lo llama el momento justo, que lo que tú sientes como vacío, Él lo llenará con propósito. Tal vez has estado orando por una señal, pidiéndole a Dios que te hable, que te confirme, que te diga si aún hay algo para ti. Y esta es tu respuesta. Esta es la voz del dueño llamándote por tu nombre. No como un juez que viene a ajustar cuentas, sino como un padre que viene a restaurar tu identidad. En el próximo bloque veremos cómo la viña representa no solo el lugar del llamado, sino también el ambiente donde Dios forma el carácter de sus hijos. Porque una vez que entras, no solo trabajas, también eres transformado. 7. La viña como lugar de transformación. No solo se trabaja, también se forma el corazón. Hasta este punto, hemos entendido que la viña representa mucho más que un simple campo de labor. Es el lugar donde se manifiesta el llamado de Dios, donde se ejerce el propósito, donde se recibe la recompensa. Pero hay una dimensión más profunda que esta parábola insinúa. La viña también es un lugar de transformación interior. Porque cuando Dios te llama, no solo te está pidiendo que hagas algo para Él, está iniciando en ti un proceso por medio del cual tu carácter será moldeado, tus heridas sanadas y tu identidad restaurada. Es común pensar que el llamado de Dios está vinculado únicamente a una tarea: predicar, servir, ayudar, ministrar. Pero más importante que lo que haces es lo que te conviertes mientras lo haces. Y eso ocurre dentro de la viña. Porque el mismo terreno donde siembras y cosechas también es el terreno donde tu alma es cultivada, donde tu paciencia es probada, donde tu fe madura, donde tus intenciones se purifican. En otras palabras, el trabajo en la viña no solo produce fruto para otros, también produce fruto en ti. Piensa por un momento en lo que sucede cuando un obrero acepta entrar a trabajar en la última hora. Probablemente llega con miedo, sintiéndose menos preparado, cuestionando su capacidad. Pero al poner las manos en la tierra, al involucrarse en la obra, comienza a experimentar un cambio interno. Deja de mirar el reloj. Se olvida de que fue llamado al final. Ya no se compara, solo quiere ser útil, y en esa entrega sincera comienza a descubrir que Dios no lo trajo solo para usarlo, sino para sanarlo desde dentro. Muchos creyentes se preguntan por qué Dios no los ha llamado antes, por qué los dejó tanto tiempo esperando. Pero lo que esta parábola enseña es que cuando llega el llamado, es porque tu corazón ya está listo para el proceso que comienza en la viña. Porque una vez que entras, ya no serás el mismo. No, solo cambiarán tus circunstancias, cambiará tu interior, y eso es más valioso que cualquier salario o reconocimiento. El trabajo en la viña es un símbolo de la vida del reino, implica esfuerzo,
pero también implica transformación. Es un lugar donde las máscaras caen, donde se revela lo que hay en el corazón, donde se aprende a servir sin esperar aplausos, donde se aprende a recibir sin orgullo. El obrero que entra con humildad será levantado, y el que entra buscando superioridad será confrontado. Así es la dinámica del reino. Porque Dios no está interesado solo en lo que haces, sino en quién eres mientras lo haces. ¿Y sabes qué más ocurre en la viña? Comunidad. El obrero ya no está solo en la plaza. Ahora trabaja junto a otros, tal vez junto a aquellos que llegaron antes o junto a otros que también llegaron tarde. En cualquier caso, ahora comparte la misma tierra, el mismo esfuerzo, el mismo dueño. Y esto también transforma, porque el llamado de Dios no es aislado, te coloca dentro de una familia espiritual, te conecta con personas que te desafían, que te edifican, que te enseñan a amar más allá de tus preferencias. La viña es también el lugar donde el orgullo muere, donde el que llegó temprano debe aprender a convivir con el que llegó tarde, donde el veterano debe abrir espacio al nuevo, donde el que más carga hizo debe aprender a alegrarse por el que apenas comenzó. Y eso no es sencillo, pero es necesario, porque solo así el carácter de Cristo se forma en nosotros. Jesús nunca llamó a personas para darles posiciones. Los llamó para transformar sus corazones. Llamó a pescadores que se convirtieron en apóstoles. Llamó a cobradores de impuestos que se convirtieron en generosos. Llamó a mujeres despreciadas que se convirtieron en proclamadoras de su resurrección. Y en cada uno de esos casos, la transformación no ocurrió en un templo, sino en el camino, en el servicio, en la entrega. Y eso es lo que la viña representa. Un espacio donde Dios actúa mientras tú trabajas. Quizás pensaste que servir a Dios era solo cumplir una función, pero hoy el Espíritu Santo quiere mostrarte que es mucho más. Es un proceso profundo donde mientras siembras en otros, Él siembra en ti, donde mientras edificas, Él te edifica, donde mientras das, Él te llena. Por eso es tan importante que no rechaces el llamado, aunque sientas que no estás listo. Porque justamente en la viña es donde Él te prepara. Muchos esperan estar sanos para servir, ser fuertes para cargar, ser sabios para enseñar. Pero en la lógica del reino, primero entras a la viña y allí ocurre el milagro. Allí se sanan tus heridas. Allí se fortalece tu alma. Allí aprendes lo que no se aprende en libros, a depender de Dios cada día, a confiar en que, aunque te sientas pequeño, su gracia basta, a vivir no para recibir salario, sino para agradar al dueño. Y cuando entiendes esto, algo en tu interior cambia. Ya no trabajas por recompensa, trabajas por amor, ya no sirves por obligación. Sirves por gratitud, ya no te desgastas en comparación, te regocijas en colaboración, porque comprendes que cada minuto en la viña no solo es servicio al reino, es una inversión divina en tu alma, un encuentro continuo con el Padre, una escuela del Espíritu. Por eso, hoy te digo con todo el corazón, entra a la viña. No tengas miedo del proceso. No huyas del trato, no rechaces la oportunidad, porque allí donde parece que solo se trabaja es donde Dios te va a transformar, donde te va a moldear para algo mayor, donde descubrirás que el mayor regalo no es el denario, sino la nueva versión de ti mismo que emerge después de haber trabajado bajo la mirada del dueño. En el próximo bloque descubriremos por qué la recompensa del reino no se trata solo del final del día, sino de una promesa eterna que trasciende la jornada, las comparaciones y el tiempo mismo. 8. La recompensa eterna, más allá del salario visible. En la parábola de los obreros, el salario acordado fue un denario, un pago justo, suficiente
representativo del acuerdo entre el dueño y cada obrero. Pero si observamos esta parábola, a la luz del Evangelio completo, descubrimos que ese denario no es solo una moneda ni una compensación laboral. Es el símbolo de algo mucho mayor, la recompensa eterna del reino de Dios, una herencia espiritual que trasciende el tiempo de trabajo, que supera nuestras obras y se convierte en el reflejo del amor inconmensurable de un padre hacia sus hijos. Jesús no estaba dando una lección de administración, estaba revelando los principios ocultos de la eternidad. En esta parábola, el dueño representa al Padre Celestial. La viña simboliza el propósito de vida bajo su voluntad. Los obreros somos tú y yo, y el denario representa la vida eterna, el perdón, la salvación, la comunión plena con Dios. Y este es el escándalo de la gracia, que esa recompensa no se otorga por méritos, ni por tiempo servido, ni por logros acumulados. Se otorga por gracia, por fe, por el simple hecho de haber respondido al llamado. Muchos creyentes han sido educados bajo una lógica de méritos. Creen que deben hacer más, servir más, renunciar más, sacrificarse más para ser dignos de entrar en el cielo. Pero esta parábola destruye esa mentalidad. Nos recuerda que la recompensa mayor de Dios no es resultado de nuestro rendimiento, sino de nuestra disposición a decir sí cuando Él llama. Que incluso si llegaste en la última hora de tu vida, si entraste con humildad, recibirás lo mismo que aquel que lleva décadas trabajando en la viña. Esto no significa que el servicio no tenga valor. Al contrario, el trabajo en la viña transforma, moldea, edifica. Pero no te da derecho a una salvación mayor, no te coloca en un nivel más alto en el cielo, no convierte tu obediencia en una transacción, porque en el reino la justicia de Dios es igual para todos, no iguala hacia abajo, eleva a todos al nivel más alto, ser hijos, herederos, amados eternamente. Pablo lo dice con claridad: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nota que no dice el salario de tus obras, dice el regalo de Dios. Porque la vida eterna no se gana, se recibe. Y eso es exactamente lo que representa el denario. No es una paga proporcional, es un regalo pactado por amor. Un símbolo de que si aceptas el llamado, si entras en la viña, tú también eres digno de recibir lo que Dios prometió a todos los que le aman. Esta enseñanza es crucial para muchos que arrastran años de culpa, de comparaciones, de dudas sobre su destino eterno. Tal vez tú mismo te preguntas si al llegar tarde a la fe, o al haber caído tantas veces, o al no haber servido como otros, aún puedes recibir la promesa. Y la respuesta de esta parábola es clara: sí, 1000 veces sí. Porque el dueño no basa su recompensa en tu pasado, sino en su palabra. Y Él no miente. Lo que prometió, lo cumplirá. La clave está en permanecer hasta el final, no abandonar la viña, no ceder al cansancio, ni al orgullo, ni a la comparación, no apartarse por frustración. Porque muchos comienzan bien, pero no perseveran. Esta parábola también nos recuerda que la jornada termina al anochecer, cuando el dueño llama a rendir cuentas. Y solo quienes hayan permanecido, aunque sea por una hora, recibirán el denario. No por tiempo acumulado, sino por fidelidad a su llamado. Y esa recompensa no es solo futura, también empieza aquí. La paz de saber que estás dentro de la voluntad de Dios, la alegría de servir, el gozo de pertenecer, la certeza de que tu vida tiene un propósito eterno. Todo eso ya es parte del salario del reino. Porque Dios no espera al cielo para bendecirte. Empieza a hacerlo desde el momento en que respondes a su voz, desde el instante en que entras en su viña, desde que te reconoces parte de su obra. Pero lo más hermoso es que al final del día no será el denario lo que más valor tendrá,
Será la relación con el dueño, el haber caminado con él, el haber sido buscado, llamado, abrazado, el haber servido bajo su mirada, el haber sentido su voz diciéndote, bien, siervo fiel. Eso vale más que cualquier recompensa material, porque no fuiste contratado como un extraño, fuiste recibido como un hijo, y lo que te fue prometido es mucho más que un salario, es una eternidad en su presencia. Esta parábola también deja un mensaje para aquellos que han sido fieles por mucho tiempo. A ellos, el dueño no les quitó nada, les pagó lo acordado, les honró, pero también les enseñó a mirar con compasión al que llegó tarde, a alegrarse por el que apenas empieza, a compartir la herencia sin reclamar, porque en el cielo no hay escalones, hay una mesa donde todos se sientan por igual. Y allí estaremos tú, yo, los que llegaron primero, los que llegaron al final, todos unidos por la misma gracia, celebrando al mismo Padre. Así que hoy, si estás dentro de la viña, agradece. Y si aún estás esperando ser llamado, escucha. Bien, Dios te está llamando ahora mismo. Acepta su invitación, no por miedo a perder la recompensa, sino por gozo de entrar en comunión con Él. Porque su voz no solo trae propósito, trae vida, trae descanso, trae una promesa que ningún esfuerzo humano puede comprar, estar con Él por siempre. En el próximo y último bloque cerraremos este viaje con una llamada al corazón, celebrando lo que hemos aprendido y dejando que la semilla de esta parábola germine en lo profundo de nuestra alma. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. No todos lo hacen. Muy pocos tienen la humildad, la sed espiritual y la valentía de permanecer hasta el final de un mensaje como este, y eso habla mucho de ti. Dice que eres parte de un grupo especial, uno que no se conforma con palabras superficiales, uno que busca profundidad, que anhela respuestas verdaderas, que está dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decir, incluso cuando duele, incluso cuando confronta. Y por eso, hoy quiero felicitarte sinceramente, porque tu permanencia aquí es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Quiero invitarte ahora a comentar esta frase en los comentarios como señal de que fuiste uno de los que llegaron hasta el final. Yo escuché al dueño, entré a su viña y descubrí mi propósito. Esa frase no es solo un testimonio, es una declaración de fe, una forma de dejar constancia espiritual de que este mensaje no pasó por ti sin tocarte. Es también la forma en que podré saber quiénes son los verdaderos buscadores, los obreros dispuestos, los elegidos que escuchan, creen y se mueven. Ahora te pido que pienses en algo. Este video, esta enseñanza, esta palabra, ¿a cuántas personas podría tocar si tú te atrevieras a compartirla? A veces creemos que compartir un video es algo sin importancia, pero en realidad puede ser el instrumento de Dios para llegar al corazón roto de alguien más, alguien que se siente sin valor, alguien que cree que ya es tarde, alguien que necesita urgentemente escuchar que el dueño de la viña todavía sale a buscar. Imagina un campo seco, el viento sopla y no hay fruto, no hay vida. De pronto, una sola semilla cae y empieza a germinar. Esa semilla puede ser este video y tú puedes ser el sembrador. ¿Vas a quedártelo solo para ti o vas a sembrarlo en otras almas? Y si aún no estás suscrito a este canal, permíteme decirte algo desde el corazón. Estás perdiendo una conexión que puede transformar tu camino. Porque este canal no es solo un espacio digital, es una comunidad espiritual, es una viña en expansión. Un lugar donde muchos que se sentían desechados han encontrado nueva vida, y tú podrías ser parte de eso.
Suscribirte no es solo recibir contenido, es unirte a una misión, es decirle a Dios, aquí estoy, listo para ser parte de tu obra. Y si ya estás suscrito, si has dejado tu me gusta, si has comentado, si has permanecido, si has sembrado esta palabra en tu corazón y ahora la llevarás a otros, quiero que te sientas profundamente orgulloso, porque no todos lo hacen. No todos entienden, pero tú sí. Tú estás respondiendo al llamado y eso te convierte en un obrero especial, uno que no trabaja por salario sino por amor, uno que no busca aplausos sino frutos eternos. Ahora te pido algo muy simple, pero muy sagrado. Quédate unos minutos más. La música que estás escuchando no es un adorno, es un espacio que Dios ha preparado para ti, para que cierres los ojos, para que respires, para que le hables, para que le digas gracias, para que le entregues tu corazón, para que le pidas dirección. Este es tu altar, tu plaza convertida en viña. No apagues el video todavía. No cortes este momento santo. Permanece, conéctate, adora. Este mensaje fue sembrado en ti con amor, con verdad, con propósito. Y ahora tú decides qué hacer con él. Puedes guardarlo, o puedes multiplicarlo. Puedes dejarlo, o puedes vivirlo. Yo oro desde lo más profundo de mi ser, que esta palabra haya despertado en ti un fuego nuevo, y que, cuando el dueño de la viña vuelva a salir mañana, tú ya estés dentro, con las manos en la tierra y el corazón lleno de gratitud. Nos vemos en el próximo video. Que el Dios de la viña, el dueño del propósito, el Padre de la gracia, te bendiga y te mantenga firme hasta el final.